al crear para poder funcionar esto. Entonces, digamos que también BPM le permite poder identificar eso y que sea clarísimo dentro de todo el proceso del negocio. Otras características de BPM es que sirve para analizar organizacionales, para crear modelos. Esto, mire que es importante dentro de nosotros. Expertos tecnológicos, ¿para quiénes sirven? Para la gente experta de tecnológicos, implementan dichos modelos en sistemas de información. Eso sirve para saber qué información, fuera de conocer toda la parte de infraestructura y todo, es saber qué es la información que necesitamos para adquirir un resultado. Entonces, digamos que, como les digo a muchas personas, el ingeniero o el tecnólogo o la persona que estudie sistemas no solo se enfocan en el desarrollo de software. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No se enfocan en el desarrollo de software, sino que tenemos diferentes áreas de conocimiento, diferentes desarrollos. Que las metodologías de desarrollo de software son fuertes, que a la medida de constantemente comienzan a cambiar y necesitan nuevos programadores con nuevos temas de lenguajes y de comunicación. Por ejemplo, hace poco me llegó que estaban necesitando, pocas palabras, personal que supiera manejar frontend, entonces necesitan personas que sepan manejar ese tipo de lenguaje. Entonces, cada momento, como van evolucionando, los tipos de lenguaje van cambiando y usted necesita un experto en eso. Que todos estamos hablando de un experto en cualquier lenguaje, sí, porque pues tenemos conocimiento de la raíz, que es el algoritmo, que es la lógica, y pues tenemos una base que por eso todo el mundo conoce Java, porque es un proceso gratuito o digamos gratis en el momento de implementar o ejecutar, pero al final en cuenta, digamos que eso es lo más importante para obtener como ese resultado. Pero, como decía, no solamente se enfoca en el desarrollo de software, sino las personas que me puedan brindar a mí un crecimiento o un roadmap tecnológico al crecimiento de la compañía. Y una de las maneras de poder tener es ser esos expertos de tecnología o esos consultores de tecnología que le permita, por medio de identificaciones como esta, como un proceso, como una arquitectura, poder hacer una mejora constante de la compañía. Decirle, mire, quiten sus servidores, vámonos para la nube, ejecutemos esta acción. No sé qué hacer un software, no es necesario desarrollar, existen software que le hacen esta parte, son más económicos y el soporte pues no me... o sea, si yo le digo a una empresa, mire, digamos que el software está allá, que yo haga la gestión del software, pues yo me quito personal en tener un conocimiento fuerte del software, quito personas dentro de mi área o dentro del área del proceso para que esas personas se caractericen por eso. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es identificar cuáles son los front de la compañía y el back de la compañía. Y eso siempre tenganlo para su vivir. Identifiquen cuál es el front y sobre eso ustedes trabajan y se vuelven el back de ese crecimiento hacia el front de la compañía. Si es una compañía de consumo masivo, pues supone son las ventas, no se van a enfocar en tecnología. Entonces, ¿cómo yo ofrezco tecnología para que ellos crezcan y nosotros nos enfocamos en manejar toda esa operación? Igualmente, digamos, en personas que se encarguen de ejecutar y gestionar y controlar los procesos, digamos que para eso sirve el proceso de BPMN. Y algo muy importante, define un diagrama de procesos de negocios basados en la técnica de diagramas de flujo. Entonces, yo conozco la técnica de diagramas de flujo y sobre esa técnica comienzo a realizar o a gestionar lo que se llaman los diagramas de procesos de negocio. Entonces, no es un diagrama de flujo. Aclaro una vez, no me vayan a pintar un diagrama de flujo, que la técnica es igual, pero sobre esa técnica nos basamos y pintamos los diagramas de procesos. Ustedes van a darse cuenta en el programa, y lo que vamos a ver acá, es que hay muchas similitudes de lo que ya conocemos en los diagramas de flujo que nos permite a nosotros poder mejorar los diagramas de procesos. Entonces, dentro de estas características, ¿para qué sirve? Pues tener este modelo de BPMN, pues digamos que hay que tener en cuenta cuáles son los elementos básicos de BPMN. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta como elementos básicos es que la primera opción son las actividades, ¿sí? Estas actividades, pues, digamos que se encargan o son las que identifican cada parte del proceso o la actividad realizada. Es un paso dentro del proceso, se representa el trabajo realizado dentro de una organización y consume recursos como tiempo y costo. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora esta actividad? ¿Cuánto costo vale?
Costo, es que no, yo ahí no hay que llevar una información, entonces costo no hay. Sí, señores, el costo del personal, cuánto tiempo me gasta eso y cuánto me vale a mí tener una persona haciendo esa acción. No, yo lo volveré a automatizar eso y que solito haga eso. ¿Cuánto vale ese proceso o esa acción de la plataforma en ese momento? ¿Qué pasaría si yo desactivo eso y desactivo eso en la parte del software? Entonces, ¿cuánto me costaría a mí esa actividad hacerla? Entonces, siempre, digamos, en tiempo y costos, y aquí hay un tema de costos porque dentro del proceso, cuando uno está, digamos, o gerente o directores generando los costos, dice, no, es que el personal aquí ya listo, mete una persona y hace eso, no venga. Es que eso generó un costo, generó un desgaste, y ya la persona no alcanza, genera horas extras, entonces, ¿cuánto es el costo de esa actividad? Sobre, digamos, en esa parte. Entonces, hay que tener en cuenta eso, cuánto es el tiempo y costo, y se representa con un rectángulo de esquinas redondeadas. Entonces, las actividades se representan de esta manera. Fuera de las actividades, pues digamos otro elemento básico son las compuertas. Entonces las compuertas, muchos de ustedes las conocen, se utilizan para controlar los puntos de divergencia. Tenemos compuertas cuando realizamos diagramas de flujo, las compuertas del SINO, las compuertas cuando se con repetido, mientras hasta. Entonces todas esas compuertas que conocíamos en los diagramas de flujo, aquí también entran en los procesos. Entonces las compuertas se utilizan para controlar los puntos de divergencia. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si no? Entonces, cada una de las compuertas son compuertas de decisión, ¿sí? Decisiones, actividades en paralelo. Entonces, por ejemplo, esta actividad en paralelo con esto genera una compuerta y me da un resultado. Entonces, si da una respuesta no, entonces arranque dos actividades en paralelo o genere un subproceso que me ejecute una acción mientras yo puedo ir ejecutando otra acción dentro de tareas o actividades. Y puntos de sincronización. Se representan por rombos, anotaciones al interior de rombo indicando indican el tipo de comportamiento de la compuerta. Más adelante, al final de este documento, pues digamos, están los tipos de actividades que hay, cuando son actividades por usuario, cuando son actividades por software, que son compuertas decisivas, que son compuertas de proceso, compuertas de alerta. Entonces, todo este tema, más adelante desglosamos esa partecita. Entonces, pero hay que tener en cuenta que los elementos básicos son pues, las actividades, las compuertas, los eventos. Entonces aquí digamos seguimos con el tema de eventos. Entonces representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso, se representa por un círculo. Entonces evento de inicio, cuando arrancamos, cuando finaliza. Entonces de una causa y un resultado puede iniciar un proceso, interrumpirlo en cualquier momento, detenerlo, finalizarlo. Entonces es como el inicio y el fin. Entonces los eventos son el inicio y el fin, y cuando en un momento u otro hay una acción, tengo que finalizarlo o a generar como una pausa dentro del momento. ¿Sí? Existen tres tipos de eventos basados en cómo se ejecuta el flujo: evento de inicio, evento de intermedio, evento de fin. Entonces, cuando uno arranca un evento, por ejemplo aquí, yo tengo un evento de inicio y tengo un evento de fin. ¿Sí? Tengo una tarea antes de registrar sugerencias. Entonces, el proceso. Entonces, digamos, lo activa el programa. Entonces, este proceso primero registra sugerencias, analiza las sugerencias, entra un rombo de decisión, entonces acciona a sugerir, entonces solicita más información, entonces acciona a sugerir, cuando analiza, solicita, si digamos el análisis de sugerencia tiene todo correcto, entonces pues respondo la sugerencia y ejecuto acción y finalizo el proceso, ¿sí? Entonces, estos son los procesos. Más al fondo, digamos que eso no vamos a entrar en detalle, pero para que tengan en cuenta, cuando uno en el llamado de toca aquí registrar sugerencias, pues digamos que ahí dice, bueno, cuántos usuarios, cuál es el costo, cuál es el tiempo, y ya determina uno costos y tiempo, cuánto se demora este proceso, y puede calcular exactamente este proceso, cuánto tiempo se demora y el costo de este proceso hacerlo. Entonces dice, mire, está haciendo un subproceso, está volviendo a hacerse esto tiene muchos procesos, redundante. Entonces aquí yo comienzo a tener esa parte. Entonces, si no tiene, pues solicito más información, completar información y vuelvo a analizar sugerencias. Entonces, a este es el comienzo de un evento. No, pero digo, no se vayan a confundir. Entonces se vuelve un ciclo repetitivo, o sea, no podemos pasar del diagrama de flujo. Dime, Daniela.
Profe, ¿me puedes dar un ejemplo, porfa, de que es un evento intermedio? Bueno, déjame, yo ya cuando pasemos a los eventos donde aparecen todo en el momento, y aparecen todos los eventos y los diagramas y las tareas, y hablamos de uno por uno. ¿Listo? Listo, profe, vale. Ok, listo. Entonces, dentro de cada uno de estos, lo que vamos hablando, no se metan en que es una secuencia repetitiva, es un repita, es un mientras, no, o sea, no quiero que se metan en eso. Aquí hay una secuencia que si no me da un resultado del proceso, pues yo solicito más. Listo, a ustedes no les interesa en este momento cuántas veces se repite, no, solamente necesitan saber cómo funciona el proceso. Y sobre eso, pues yo ya realizo acciones más adelante. Pero en este momento, solo esa parte. Los flujos de secuencia, pues digamos, dentro de los eventos están los flujos de secuencia, representan el control del flujo y la secuencia de actividades, una que sigue de la otra, esta cuántas acciones se dividen, esta que sigue con el proceso, entonces se utilizan para representar las secuencias donde se encuentran las actividades y las compuertas de los eventos. Entonces, como en el ejemplo anterior, yo arranco en el inicio, registro una sugerencia, ¿qué paso sigue? Pues el paso que sigue es la flecha, analiza sugerencias, entra un rumbo de decisión, si me da positivo, pues da una respuesta a la acción y finaliza. Si no, pues genera una salida. Entonces, a eso se le conoce como el flujo de la secuencia de cómo funciona el proceso. Entonces, mire que al final, cuando ustedes hacían el diagrama de secuencia, ese mismo diagrama de secuencia que ustedes tenían es el mismo flujo de secuencia que ustedes realizan dentro de cada una de las actividades. Entonces, yo puedo, ahorita miramos ese tema y puedo identificar cuándo lo realizo completa o cuándo lo divido por usuarios o por acciones. Entonces, digamos que para poder yo identificar eso, pues tengo que conocer el diagrama de secuencia y decir, esto lo puedo hacer en un solo proceso o lo tengo que hacer o se me llevan dos procesos dentro de cada acción, que eso digamos que lo determina son ustedes con los servicios que ustedes escogieron. Entonces, aquí, digamos, dentro de esta parte, pues están las conexiones, que son los flujos de secuencias, y está lo que se llama el contenedor o el pool. El contenedor es donde usted ingresa o tiene 100% el proceso. ¿Sí? Entonces, ese se llama atención a reclamos, un ejemplo. Yo en este contenedor es donde pinto el proceso. No me puedo ir por fuera, es que inicio y entra el contenedor. No, un contenedor tiene un inicio, tiene un fin, tiene actividades y tiene un flujo de secuencia a seguir. Entonces, lo mismo estamos hablando, recibido el reclamo, información completa, si el reclamo recibe el reclamo no está incompleto, entonces la información es completa, entonces solicito documento de soporte, si el reclamo está bien completo, entonces gestiona el reclamo y responde el reclamo y finaliza. O sea, esto es la atención a reclamos. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso de nosotros de centro de eventos, ustedes tienen muchos temas, digamos, solicitan reclamos o solicitan servicio, por ejemplo, en Napo, entonces decían, están los usuarios, ¿sí? Están los usuarios, ¿sí? Que son los que navegan en el portal web, está el man de soporte web y está el de soporte de tecnología. Entonces, hay un reclamo o se puede decir más un servicio, una solicitud sobre un diagnóstico al portal. Entonces, el navegador portal web le solicitan, digamos, un servicio al de tecnología. Entonces, yo puedo decir, inicio, solicito servicio al departamento de tecnología. Si el servicio es claro, pues ejecuto acción, o mejor digo, analizo digamos, el servicio. Si el servicio se puede dar solución local, pues doy solución y respondo solicitud. Si no, escalo servicio y doy respuesta a solicitud. Es decir, es que no me está cargando bien, no me carga la página del portal, entonces o no hay salida, me está generando un error. Puede ser un error interno, se nos cayó el interno internamente o hay una falla. Entonces yo puedo decir, bueno, me llegó el caso, analizo el caso, o sea, si el caso, la solución es local o física o puedo resolverlo, pues doy solución, resuelvo el caso, ¿sí? Solicitado y respondo el reclamo o el caso. Si el caso no, por ejemplo, no es de nosotros, sino que es del proveedor, entonces escalo el caso, es decir, escalo el caso, no se puede decir escalo el caso, ya, perdón, se escala el caso a segundo nivel,
¿sí? Y doy respuesta, ¿sí? Y doy respuesta sobre el caso. Entonces, digamos que esa es la manera como, digamos, uno puede entender el problema, digamos, dependiendo de la necesidad. Entonces, es aquí, dependiendo de la necesidad, yo comienzo a amarrar los diagramas. Los contenedores, por eso decía, los contenedores, no puedo salir un proceso o una actividad o una tarea fuera de un contenedor, ni una acción de inicio o cierre fuera de un contenedor. Siempre está entre un contenedor. Entonces, siempre hay un inicio y un cierre. No, yo puedo tener varios inicios, varios cierres, dependiendo de lo que me estén solicitando. Y eso, digamos, está bien en el ejemplo. Entonces, un contenedor, un pool, es un proceso único, como se llama, es único un proceso. El nombre del contenedor puede considerarse el nombre del proceso, atención de reclamos, del proceso se llama, o del servicio, como ustedes quieran colocarlo, dentro de cada una de sus acciones. Siempre existe al menos un contenedor y los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de un contenedor. Lo que yo les decía, esto no puede limitar, pasar de un lado a otro dentro del diagrama de flujo. Si hay comunicación entre contenedores, sí, pero entre contenedores, digamos que hay una acción para poder dar respuesta entre cada uno de los diagramas de proceso. Entonces, ese es un ejemplo, lo que le decía, yo puedo tener varios contenedores o entre una y el otro. Entonces, por ejemplo, este es el contenedor, un mensaje entre dos contenedores. Entonces, yo puedo utilizar un contenedor de proveedores y un contenedor de compras. Entonces, mire que cada contenedor tiene un inicio y tiene un fin. Cada contenedor tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, cada uno tiene una acción y dentro de uno de estos se dan comunicación dentro de cada una de la acción. Entonces, esto también todas estas cositas las vamos a identificar al final. ¿Qué significa una tarea de este estilo? Esto es un subproceso. ¿Qué significa estos diferentes? Por ejemplo, entre cada contenedor no va una frecuencia de una flecha dentro del proceso, sino que va entrepuntada dentro de cada una acción. Significa de que esta no depende de esta o esta es independiente de esta. Entonces, cada uno de estos mensajes representan, yo puedo interactuar entre los dos. Entonces, por ejemplo, este es el de compras y proveedores. Si yo conozco el proceso de proveedores, como les decía en los diagramas externos que hablamos en la clase pasada, hay momentos en que yo conozco lo que yo hago, pero en el externo no sé. Entonces, yo esto lo escalo al externo, al contenido externo, y eso ya verán cuál es el proceso. Yo, por lo menos, estoy escalando hacia el otro proveedor. Entonces, en este caso, pues estos contenedores se conocen. Entonces, en este caso, los contenedores se conocen. Entonces, entre los dos contenedores, ¿sí? Los pulcos se me conocen, hacen una acción. Entonces, por ejemplo, caso recibe requisito, aquí se encarga de cotizar. Eso significa que hay un subproceso en cotizar. Quiere decir que si yo entro ahí, hay una tarea al fondo de cotizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a realizar cotización, recibir las cotizaciones, hacer análisis de las cotizaciones, entonces ya es un tema diferente. Pero el proceso de compras es, yo recibo requisitos, cotizo, realiza y envía orden de compras, esta orden de compras va acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el proveedor? Pues recibe una orden de compras, ¿de dónde? De acá, ¿sí? Digamos en este caso. Recibir facturas, esto es lo que estamos hablando. Entonces, acá hay un rumbo de decisión de dos acciones. Entonces, primero recibo facturas y recibo mercancía. Entonces, recibo facturas, recibo mercancía y aquí hago pago de facturas y finalizo. O sea, esto no es un rumbo de decisión, es de intermediario. Entonces, aquí recibo esto, aquí recibo, esto es un rumbo de decisión, orden de rechazo, ¿ah? Orden aceptada, proceso orden, entrega orden, envía factura y recibe pago, ¿sí? Entonces, digamos que dependiendo de cada uno de los esquemas, en este caso, puedo relacionar entre los pools. Como dije, ninguna de estos diagramas se sale dentro de cada herramienta, sino que interactúan entre ellos. Entonces, las líneas de mensaje representan la interacción entre varias entidades o procesos, representan señales o mensajes, no flujos de control. O sea, esto no es un flujo de control, sino que recibe una señal y aquí da un resultado, ¿sí? No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia del proceso y tampoco se especifica una orden de los mensajes. Entonces, no es que cuando hago acá recibo este mensaje, no. Y no se puede tener líneas de mensaje dentro de los mismos contenedores de pool. O sea, entonces, estas líneas, si los ven, son mensajes que están, que es como la conexión entre cada uno
de los contenedores. ¿Cuál es el mensaje que voy a recibir de acá para acá y cuál es el mensaje que voy a recibir de acá para acá? ¿Sí? Pero no están dentro de los contenedores porque no es una acción, son los mensajes que se mandan dentro de cada una de las acciones. Entonces, tenemos en cuenta, entonces decimos, listo, entonces estamos hablando de que cuando hablamos de PMN hay elementos básicos, actividades, compuertas, ¿sí? Elementos básicos, flujos de secuencia, contenedores, mensajes entre contenedores y los contenedores, digamos que yo puedo tener los contenedores o los lanes que son bajo un contenedor, ¿sí? Permito separar actividades usuarios. ¿Cómo yo puedo determinar si este contenedor lo hago en una sola acción o un solo proceso o cómo esto lo relaciono con diferentes usuarios, dependiendo de la complejidad o de la manera en que no se entiende el proceso? Entonces, yo puedo pintar un proceso, pero si no es claro y veo que hay varios usuarios que interactúan o que hacen acciones, entonces yo creo un contenedor como lanes con diferentes usuarios. Entonces, por ejemplo, sugerencias internas, reportar y empleado. Yo puedo utilizar un contenedor con los 3 usuarios, digamos, en Napo. Se puede decir, aquí está el soporte de TI, aquí está el soporte en navegador web y aquí está la persona que navega, o sea, el usuario. Yo puedo tener un contenedor con los 3, identifico en ese servicio o en ese contenedor cómo se interactúan todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, ¿dónde arranca aquel inicio? Mire, es que en ese contenedor tiene un inicio y un fin. Mire que es diferente varios contenedores con inicios y fin, o es diferente tener un contenedor con varios usuarios. Les digo, el empleado ingresa sugerencia, ¿sí? Sugerencias internas. Esta la recibe la receptora en este caso, analiza sugerencia, ¿sí? Si no es claro, solicita más información, sí, amplía información, analiza sugerencia, entonces no es pertinente, entonces procesaría y finalizaría, ¿sí? Entonces digamos que cada una de estas acciones, de cada uno de estos hace, ya yo puedo dividirla. Una de las, digamos que dentro del concepto que se tiene entre los diagramas, es más entendible cuando el diagrama de procesos se pueda definir por la responsabilidad de cada área o de cada participante o de cada usuario. Entonces uno sabe que el empleado genera esta acción, que la receptora o el recepcionista hace estos procesos y esas tareas. Y si uno puede identificar acciones y tareas y puede identificar cuál es el usuario que hace eso. Cuando uno identifica un proceso así, pues identifica todo el proceso, pero pues puede ser, digamos, compras una hora y una sola persona, ok, listo. Pero si compras tiene varias acciones y varias tareas, entonces puede ser de que yo me quede más fácil identificar en el proceso por medio de usuarios. ¿Quién toma la decisión? En el momento de ustedes pintar los procesos. Cuando uno comienza a pintar los procesos, uno dice, bueno, yo puedo dividir eso más por usuarios, yo puedo decir, contenedor, navegar por el portal web. ¿Cuáles son los usuarios que usted identificará? Listo. El usuario, el soporte al portal web o el soporte de TI. Puedo identificarlo así. Y dentro de todo este proceso, pues identifico una acción. ¿Cómo también puedo hacerlo de esta manera? ¿Sí? Soporte al portal web. Identifico un proceso solo para el soporte de web. Soporte de TI al portal web. Entonces identifico el servicio de soporte de TI al portal web. Identifico 3 contenedores con mensajes. ¿Sí? Eso podría funcionar dentro de cada acción. ¿Cuál es que toma la decisión? La toman ustedes. Si no, mire, es más fácil, yo en uno solo identifico el servicio y puedo pintar. Si veo que se complica mucho esta acción o estas tareas se vuelven muy grandes y que necesitan por lo menos finalizar la acción y tarea, entonces divido por cada sección uno. Yo puedo identificar dentro del navegador portal web, puedo decir, en uno está el soporte al portal web, usuario soporte web, y soporte de TI. Y colocar aquí, el proceso se llama soporte al portal. ¿Sí? Y acá este contenedor se conecta con el contenedor de acá que se llama navegar por el portal. Entonces, ¿qué?
Como ustedes saben, en el diagrama de caso de uso, navegar por el portal web está el participante que navega y tiene acciones y tareas. Entonces, y está los usuarios, o digamos los de soporte, que tienen acciones y tareas o procesos. Entonces, por ejemplo, en navegar portal web, ustedes tenían varios procesos, ¿sí? Y esos procesos ustedes identificaban qué son esas bolas que ustedes crean en los diagramas de caso de uso. Si son 4 bolas, son 4 procesos. No significa que tengo que hacer 4 cuadritos o 4 contenedores, no, porque yo puedo decir que estos 2 procesos los puedo expresar en un solo contenedor y estos 2 en contenedores aparte. Entonces, digamos que lo que identifico es que esas 4 bolitas que ustedes hicieron en el diagrama de caso de uso, es decir, un segundo. Este diagrama de navegador portal web, ¿sí? Para que podamos entender. Entonces, ¿qué quiere decir? El diagrama de proceso que yo voy a realizar, entonces, Napo tiene ¿cuántos procesos? 1, 2, 3, 4, 5. Yo puedo pintar por cada uno de estos un proceso. Es decir, que yo puedo pintar por cada uno de estos un contenedor. Si veo y lo quiero hacer de esa manera. Entonces, miren la manera como ustedes pueden identificar. Entonces, yo primero analizo cuántos son los procesos que tiene cada diagrama de caso. Entonces, me vuelvo acá. 1, 2, 3, 4, 5 procesos debo realizar. Entonces, uno, el participante, que son, estos son los usuarios, o digamos, ustedes decían, los participantes navegan por el portal web, registran información del portal y descargan información de eventos. Esa es la acción. ¿Será que el participante hace el reporte o el PQR de que la página no funciona? Cuando ustedes entran a una página web y no funciona, ustedes automáticamente buscan el correo de identidad. Señores, es que estoy entrando al portal y no funciona la página. Pues digamos que puede que sí, pero digamos el caso de ese momento no hay como funcionalidad dentro del proceso. Entonces yo puedo tomar, decir, pues los participantes no me hacen como esa solicitud de requerimiento, ¿sí? Que puedo generar una alerta que digo, listo, cuando la página no funciona, genera una alerta y le llega al portal web, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer, entonces al navegador portal web, tiene que pintar el proceso de cómo funciona esto, o cómo funciona este servicio. Entonces, este servicio tiene 2, 3, 5 procesos. Puedo identificar los procesos, 5 procesos. ¿Qué significa 5 procesos? Que voy a tener 5 compuertas. Pero como les decía, no es necesario pintar 5 contenedores, perdón, 5 contenedores. Yo puedo decir que un contenedor va a ser estos 3 procesos. ¿Saben? Navega, registra y descarga. ¿Qué es navegar? Pues el usuario ingresa a la página, ¿sí?
si la página, con un rombo de decisión, la página, digamos, da respuesta o sí, le muestra la información al usuario. Si no, pues muestra un mensaje de error. Listo, ya, eso es todo. Es navegar, se registra información, entonces el usuario cuando navega la información, selecciona la información deseada, que registrar, pues ingresa información y que se espera registrar, pues le da una solicitud al usuario del registro ha sido completado. Entonces, y descarga, pues el usuario ve la información y descarga la información y el proceso es que le da respuesta al usuario de la información. Entonces yo puedo generar uno solo, un contenedor para estas acciones, ¿sí? Y un contenedor para estos dos de acá. Entonces yo puedo decir, y eso entonces ahí comienzan ustedes a identificar. Como quieran hacer el proceso, pues ustedes lo pueden hacer con varios contenedores y si, bueno, esto lo pueden identificar uno, o yo puedo decir, en un solo contenedor puedo explicar estos tres procesos que estoy teniendo aquí o estas tres acciones dentro de cada una de las tareas a hacer. Y en otro puedo ejecutar esto que se llama soporte. Entonces se llama, el proceso se llama soporte al portal web. ¿Cuáles son los usuarios? Entonces yo puedo tomar como ejemplo este de acá. ¿Cuáles son los usuarios? Entonces, los usuarios, este ejemplo acá, y yo puedo decir que el soporte a navegar al portal web, el soporte lo manejan dos tipos de usuarios, ¿sí? Aquí soporte lo maneja ¿quién? Entonces lo maneja el soporte a TIC y soporte a portal, que cada uno tiene un proceso. Soporte a portal, ejecuta soporte, verifica que el portal entra al portal, verifica que el portal esté funcionando, listo. Si está funcionando, pues listo, finaliza. Si no está funcionando, realiza acción, o sea, hace como la acción de decir, realiza pues, digamos, como el soporte básico de él, entonces ejecuta la acción, analiza el soporte, si puede resolverlo, si no lo resuelvo, lo escalo. ¿A quién lo escala? Pues a soporte de TIC. El soporte de TIC recibe como el requerimiento o el PQR, como quieran llamarlo, de soporte del portal, soporte de TIC, realiza o analiza pues el caso, si se da solución, o sea, como digo, sí, puedo solucionarlo, ok, le soluciono y doy respuesta a este señor, ¿sí? Y eso finaliza. Si no, escalo el caso. Listo ya. ¿A quién? Pues yo quiero colocar uno que se llama el proveedor. Listo. Porque yo puedo escalar el caso porque puede ser un daño 100% de la última milla del proveedor y eso no puede resolverlo. Tienes que resolverlo, digamos, el asesor. Entonces, eso es para que lo entiendan dentro del proceso, cómo es que yo voy a manejar los procesos. Entonces, todo este servicio está identificado con 5 procesos. Ahora, estas acciones que está haciendo estos participantes la puedo ir en un solo proceso o yo puedo pintar todo esto en un solo servicio. Si hagamos otro ejemplo, por ejemplo, servicios financieros, aquí dice, soporte TIC efectúa soporte a este servicio, ¿sí? ¿Quiénes son los participantes? Entonces, digamos que aquí están los usuarios que ejecutan la acción, pero también puede estar la persona que realiza, pues, digamos, el tema del banco, que le puede ejecutar a la persona de tecnología que verifique el soporte. Entonces, como les decía, ¿cuál es la tarea cuál es el soporte de TIC en el cajero? Pues verifica que esté conectado, que haya conexión en red, ¿sí? O sea, que toda la conexión, la verificación interna de conexión, el cajero esté funcionando, ¿sí? Si no funciona, pues da solución e informa, ¿sí? Si el caso, digamos, no es de ellos, digamos que está... digamos que si no está funcionando los puntos de red, entonces realizo el diagnóstico y doy solución e informo, ¿sí? Si el caso es que los puntos están funcionando bien y que no hay problema, entonces ahí lo que hago es informar que el caso ya no es de nosotros, es del proveedor. Si el cajero no funciona el software, no es de nosotros, es de la caja financiera. Entonces, se escala el caso y se informa. Listo, ya. Escalo el caso e informo. Listo. ¿Sí? Entonces, miren que yo puedo decir, autenticar usuarios, seleccionar transacción, realizar transacción. Pues digamos que esto no lo hace el soporte TIC, esto lo hace el participante y genera una acción. Entonces yo puedo decir que estos tres, si los puedo meter, escúchenme bien, los puedo meter en un solo, y ustedes lo pueden explicar en un solo contenedor, excelente. Si necesitan 2 contenedores aparte para autenticarse, es la decisión que toman ustedes. ¿Sí? Y como yo puedo tener, o un contenedor, puedo tener lanes, que son varios usuarios dentro del contenedor. Entonces, en este caso, pues yo puedo decir que este contenedor
¿sí? Ejecuta es un contenedor y que esto de acá son los contenedores y se comunican por medio de mensajes. No significa que el mensaje tiene que ser una respuesta exacta, no, es un mensaje que recibo y quiero decir que esta acción de financiero, por la manera en cómo funciona, se trabajaría por contenedor de mensajes. Y el navegador portal web también se manejaría por un tema de sugerencias y uno solamente para el proceso de la persona cuando navega el portal. Entonces, esta edición la toman ustedes al momento de realizar. Entonces, yo cuando yo estoy realizando el concepto, ustedes se basan sobre esto y sobre eso ustedes dan resultado o respuesta de cuántos procesos. ¿Qué también le permite? Los diagramas de secuencia. Entonces, el diagrama de secuencia le dice usted cuál es la información que necesita para decirlo. Por ejemplo, navegar por el portal. Listo, el proceso es que cuando él navega, selecciona la información consultar y le da información consultar. ¿Sí? ¿Cuáles las tareas o las actividades? Solicita registro de información y envía el formulario. Envía información del formulario, ¿sí? Registra y valida el registro. Mire que aquí le está entregando usted el diagrama de secuencia, le está entregando usted en su actividad este proceso. No significa que antes de comer la secuencia hace aquí, no, porque puede ser que usted en el proceso identifica un rombo de decisión en el cual le puede hacer una acción o una tarea o un subproceso. Pero el diagrama de secuencia le está diciendo a usted cuáles son los procesos o la secuencia a seguir dentro del proceso que va a realizar. Entonces, para eso, ustedes les sirve esto que estábamos realizando. Entonces, descarga información, solicita información del evento del archivo. Entonces, si ven, navegación del portal, puedo pintarlo en un solo layer y va a ver cómo funciona el proceso en sí. Cada rombos de decisión. Entonces, ¿qué pasa si selecciona información? Entonces, selecciona información a consultar, selecciona información a consultar. Y la información está, entonces, devuelve información, ¿sí? O genera una respuesta de que la información no se encuentra. Entonces, igualmente, ahí toma un rumbo de decisión. No hay información de respuesta, genera una alerta. Entonces, las alertas son como subprocesos que van dentro del sistema. Entonces, aquí yo realizo esto, le permite a usted poder identificar dentro de cada proceso los diagramas de procesos que va a utilizar. Entonces, dentro de este contenedor, pues yo puedo utilizarlo, como decía, por usuarios, ¿sí? Y generar un servicio. Ahora, los artefactos. Los artefactos son otros elementos básicos que le permite a usted poder identificar, por ejemplo, en este caso los artefactos, son objetos que a usted le permite identificar tareas o acciones o colocar texto que identifique cuál acción o qué proceso necesita dentro de cada uno. Uno de estos, hay 3 artefactos, uno son los objetos de datos. Los objetos de datos indican datos que entran y salen en una actividad. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, recibir requerimiento, organismo de control. ¿Yo qué espero? Un artefacto de requerimientos. No estoy colocando qué es lo que quiero, pero cuando yo recibo un requerimiento, pues voy a recibir un artefacto de requerimiento. O sea, que si la persona del navegador portal web solicita un requerimiento o una solicitud, o por ejemplo, mire, es que yo necesito que me amplíe el hosting porque estamos quedando hasta el tope. Entonces yo solicito un requerimiento al personal de tecnología. Entonces, recibo requerimientos. No estoy diciendo que el requerimiento sea 100%. No, los requerimientos son para ampliar. Un requerimiento puede ser un caso. O sea, no me está cargando la página o el formulario no está cargando bien. Se creó el formulario. Parece que los de soporte dan solo soporte, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien va a crear un formulario del portal web, lo crea solamente esa parte. Quiere decir que las personas de portal web también ejecutan requerimientos, sí, porque hay una área de ventas que genera un requerimiento. Entonces, miren que el portal web no solamente hace esto, no. Ejecuta soporte. ¿Qué es ejecutar soporte en portal web? Ejecutar soporte es subir información, ¿sí? Verificar que la información esté en subida, que los requerimientos que soliciten la parte de mercadeo, por ejemplo, el de portal web requerimiento, recibe requerimiento del organismo de control o del organismo, recibe un requerimiento solicitado. ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer? No me importa, pero ellos reciben un requerimiento. ¿Sí? Analiza requerimiento, revisa
revisa respuestas, respuesta correcta, entonces no devuelve, en este caso sería un sí, si es un error, prepara informe de enviar y cierra. Que aquí, informe de respuesta de requerimientos, aquí va a haber un artefacto, ¿sí? Un objeto de datos de entrada y aquí va a haber un objeto de datos de salida. Entonces, los artefactos son acción, o como se dicen, son objetos adicionales que le permiten proporcionar más información de lo que se está generando. Entonces, aquí ya saben que cuando usted le entrega esto a una persona de software, dice, ok, él hace un requerimiento, pero aquí recibe un informe de requerimiento. Ahora, yo como programador, ¿qué quiero decir? ¿Cómo recibo esta información para poder identificarlo? ¿Sí? Entonces, ustedes saben que dependiendo de cómo llegue la información, ustedes identifican. Entonces, hablamos de base de datos, de tablas, cuáles son las cantidades que se necesitan, cómo son la estructura de la tabla, para poder saber cuáles son la información que tengan dentro de ese dato de requerimiento y pues saber identificarlo acá. ¿Sí? Digamos que eso es, y que al final de un informe, bueno, ¿cómo es el informe que quiere saber? ¿Cuál es el resultado de esa consulta y qué tengo que mostrar? Entonces, estos son objetos de datos, los primeros de artefactos. El segundo se llaman anotaciones. Anotaciones son como acciones o como características que uno debe tener en cuenta en el momento de ejecutar una tarea, ¿sí? O un evento. Entonces, este ejemplo permite escribir comentarios adicionales sobre el proceso. Solo comenten comentarios. Entonces, recibe requerimiento de compras, ¿sí? Aquí hay un subproceso que es preparar cotización. Entonces, aquí, mire, se debe preparar cotizaciones. Es decir, que adentro de los que tienen como una más, se llaman subprocesos, que adentro de este subproceso hay un proceso interno, ¿sí? Selecciona cotización, aprueba cotización, compra aprobada, si la compra es aprobada, genera orden de compra. Entonces, aquí hay otra acción. Si la orden no es de compra, pues se devuelve acá. Pero entonces, aquí, ¿qué dice? ¿Qué proceso hay acá para poder entenderlo? Mire, puede ser una o más órdenes de compra. Listo. Entonces, aquí hay un subproceso, hay un proceso interno de esa parte. Recibe pedido, ¿sí? Y recibe factura. Entonces, cuando genera la orden de compra, pues recibo pedido y recibo la factura. ¿Listo? Entonces, es aquí donde, pues digamos que uno identifica y es un artefacto que te permite anotar cosas, no solamente en su proceso, aquí yo puedo decir una anotación de recibir requerimiento de compra. Y recuerde que el requerimiento de compra debe tener la firma de dos, ¿sí? Es un ejemplo, debe tener la firma del jefe y de tal persona, o el centro de costo de la a generar ahí. Entonces, es una anotación que yo puedo tener dentro del proceso. Y el tercer artefacto se llaman grupos científicos. Los grupos permiten agrupar actividades en forma visual con fines de documentación análisis. Solamente hace eso. O sea, estos son con fines de documentación análisis. El artefacto que más se utiliza dentro de los procesos es este, que es el que identifica un dato. Entonces vos sabes que aquí vas a ingresar un dato, o sea, que aquí van a ingresar algo. No importa cómo tenga el sistema, pero aquí va un dato que se ingresa por medio de un formulario, por un correo, no importa, pero hay un dato de requerimiento. Estos se utilizan, pero son como decían, como temas de anotaciones, como por ejemplo, mire, permite agrupar actividades. Esta actividad es un gran solito. Entonces, proceso de solicitud de créditos personales. Registra solicitud, verifica el documento, selecciona solicitud, analiza, hace un análisis de solicitantes ok, entonces están ok, haga una verificación documental, ¿sí? Si no, finaliza el proceso. Hay una verificación documental, entonces, ok, documentos, ok, sí, entonces envío, si no documentos no están ok, finalizo el proceso. Mire que yo puedo, no significa que es solo un inicio y un solo fin. Le estoy mostrando que en este caso hay varios fines o varios fines dentro del proceso, ¿sí? Entonces aquí hay dos y quiere decir que este proceso continúa hasta llegar hasta un fin total dentro de cada una de las salidas. Entonces, estudio de crédito, aprobación de solicitud, no, informo rechazo, sí, entonces pues aquí informo rechazo y finalizo. Si no, entonces sigo el proceso de acreditación. Y un grupo significa de que aquí hay una acción o unas personas que trabajan solamente en este subproceso, ¿sí? Entonces, es algo más visual, más que hay una acción, no, es algo totalmente documentado. Entonces, aquí significa que hay un grupo especializado para solamente el tema de documentación de recibir solicitudes y que aquí hay los subprocesos que deben estar en cuenta antes de terminar el proceso, en este caso los créditos.
Eso es lo que hace un artefacto como grupo. Entonces, digamos que dentro de cada esquema, dentro de cada, digamos, elementos básicos dentro de la herramienta, pues hay que tener en cuenta las actividades, las compuertas, los eventos, los flujos de secuencia, los contenedores, los mensajes entre contenedores que van a interactuar, los contenedores pues que permiten separar actividades por usuario, ¿sí? Y los artefactos que me permiten a mí poder identificar cuándo es un objeto de datos, cuándo es una anotación y cuándo es un grupo. ¿Sí? Dentro de esos esquemas, nosotros